Radio María presenta Café con Fe, donde la fe y la cultura se mezclan con una dosis de actualidad. Conducido por Luis Felipe Allende, director de comunicaciones de la Pastoral de la Universidad Católica, y Manuel Izquierdo, alumno y colaborador de la Pastoral UC. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Fe que hacemos esta tarde junto a Carmen Villa, periodista y asesora de la Dirección de Comunicaciones de la Pastoral de la Universidad Católica. Mi nombre es Manuel Izquierdo. Carmen, ¿de qué vamos a hablar hoy día en este nuevo capítulo de Café con Fe? Hola Manuel, hola a los dos invitados y también a todos los oyentes de Café con Fe. Pues un tema que tiene mucha actualidad y que se está viviendo mucho y estamos viviendo mucho todos, y es el uso del tiempo, ocio y aburrimiento en cuarentena. De eso vamos a hablar hoy y para eso tenemos a dos invitados. En primer lugar al padre Federico Ponzoni, quien en repetidas ocasiones nos ha acompañado con reflexiones de diversa índole en nuestros estudios. Filósofo y asesor de la Pastoral de la Universidad Católica. Bienvenido a nuestro programa, Padre Federico. Muchas gracias, buenas tardes a todos y siempre es un gusto estar con ustedes. También tenemos al Andrés Rey, profesor de Educación Física en el campus Villarrica de la UC y doctor en ocio. Bienvenido a nuestro programa, Andrés. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por aceptar también nuestra invitación. André, ¿qué es esto del ocio? Porque generalmente se le entiende como algo negativo, como no hacer nada, como la pereza versus una bondad del estar ocupado todo el día, del estar haciendo cosas todo el rato. ¿Qué es el ocio? Bueno, mira, por supuesto, como cualquier noción compleja hay distintas miradas, ¿no? Lo que yo entiendo por ocio y de la escuela desde donde yo lo he estudiado, se entiende el ocio como una experiencia humana, una experiencia subjetiva, pero de gran alcance social, que tiene algunas cualidades que son distintivas, que es muy importante entenderla, yo creo, para poder comprender mejor de qué estamos hablando. Es una experiencia libre, porque la persona elige desarrollar una actividad, es libertaria porque en ese hacer, en ese ejercicio de esa actividad, esa experiencia, puedo ser quien soy realmente, con libertad, puedo desarrollarme interiormente. Es una experiencia satisfactoria también, que aporta el desarrollo humano y que, por otro lado, y esta es una noción que tiene una cierta intencionalidad, que es autotélica. Eso quiere decir que no busca producir productos, servicios, sino que se agota en sí misma. El interés fundamental es el desarrollo de la actividad en sí misma. A mí me gusta ir a tomar un café con mis amigos y lo hago porque me gusta tomar un café con mis amigos, y ahí se agota, no porque tenga una serie de beneficios asociados, que los tiene y son extraordinarios, pero la motivación principal es esa actividad, esa experiencia. Entonces, cuando uno habla de ocio, y lo entiende así, como yo lo he tratado de explicar, en realidad es una experiencia muy activa, con muchísimas demandas, incluso de desafíos personales, físicos, psicológicos, de gran sacrificio en muchas ocasiones, y no asociada a la clásica idea de la pereza, ¿no? De estar sin hacer nada, por así decirlo. El ocio es hacer mucho. Si uno piensa en las aficiones múltiples que tienen las personas, por poner ejemplo, un montañista, uno podría pensar que un montañista está muy lejos cuando está desarrollando su afición de no estar haciendo nada, ¿no? Está colgado de una cuerda en una montaña, en un glaciar, pasando frío, agotado, con hambre. Eso está muy lejos de lo que se entiende normalmente por ocio, pero sí es estrictamente una experiencia de ocio si cumple estas cualidades que yo le decía. Entonces, en realidad el ocio es, yo diría muy por el contrario, es hacer mucho, pero voluntariamente, libremente y satisfactoriamente. Padre Federico, pues justo la idea de este programa nació por un artículo que usted publicó en el portal Anclados, que este portal además ha nacido como una
oportunidad de ofrecer recursos en cuarentena. Mi pregunta es, ¿cómo deberíamos visualizar el ocio? Algunos consejos y tips que nos puedan ayudar, digamos, a poder hacer que el ocio sea como para nuestro beneficio. Yo voy a dar como un consejo contraintuitivo. Hay que aprender a escuchar el aburrimiento, ¿no? El aburrimiento es una emoción, y como todas las emociones que sentimos, tiene un sentido, está porque sirve a la vida. Si no sirviese a la vida y a la conservación de la especie, la evolución biológica la habría borrado, ¿no?, a lo largo del tiempo. Entonces, ¿de qué sirve el aburrimiento? El aburrimiento sirve, es esa sensación que uno siente cuando las cosas, tal como son, no le bastan. Y necesita algo nuevo, algo distinto, un acontecimiento que rompa el entramado de las posibilidades que están presentes. Entonces, el primer tip es: no censures tu aburrimiento, escúchalo. Estoy aburrido. Lo comparo y de ahí empiezo a decir, ya, a ver, ¿cómo puedo yo interrumpir el dolor que me provoca el aburrimiento? Porque es una sensación dolorosa la del estar aburrido, ¿no? Y eso normalmente es el inicio de una creatividad muy, muy, muy grande, ¿no? Hay una cantidad enorme de estudios que muestran cómo muchos inventos novedosos nacen en el momento del aburrimiento. Ya estaba aburrido y en ese momento se me ocurrió la solución a las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿no? Hay muchos ejemplos y anécdotas de este tipo. Entonces, primer tip, yo diría, vivámoslo el aburrimiento, sin miedo. André, uno dice, ya, voy a hacer un doctorado en filosofía, voy a hacer un doctorado en educación física, voy a hacer un doctorado en periodismo digital, pero ¿por qué estudiar el ocio? ¿Por qué especializarse en eso? Pero mira, tiene que ver también con intereses personales, por supuesto, y trayectorias que uno ha tenido. Como ustedes mencionaban, yo soy profesor de educación física, entonces tengo un acercamiento a la actividad física, a la actividad recreativa como de base. Pero fundamentalmente me pasa que cuando empecé a pensar y la idea de entender qué me interesaba conocer, como que había una serie de experiencias que yo encontraba que eran tan nutritivas, tan importantes para el desarrollo de las personas, tan satisfactorias, que decía, bueno, pero ¿qué es esto de la gente que le gusta ir a ver una obra de teatro, escuchar un concierto, tocar música, otros que gozan con la pintura, otros que gozan con el deporte, otros que se fascinan con el encuentro entre las personas? Y yo decía, bueno, pero ¿qué es lo que hay aquí detrás? ¿Qué es lo que es el fenómeno? ¿Qué es lo que está a la base de todos estos impulsos? Y claro, y leyendo un poco y indagando, me di cuenta que había una idea fundamental detrás de eso, que era esta idea de la noción del ocio, ¿no? Que en realidad lo que me sedujo fue esta como sensación personal de haber vivido esta experiencia, de pronto de hacer una expedición, caminando por un bosque, pero era la sensación más o menos parecida que yo tenía cuando terminaba de jugar un partido de fútbol con mis amigos. Entonces decía, ¿qué tiene que ver esto? ¿Dónde está el punto de encuentro? O que iba a ver teatro y salía con una experiencia gozosa y me motivaba y quedaba como con ganas de conversar y decía, pero ¿y esto de dónde viene? Claro, y en ese sentido, cuando fui indagando, me di cuenta que la idea del ocio era en la que confluían estas como experiencias. Y claro,
y más aún en la Universidad de Deusto, el doctorado, cuando yo lo cursé, se titulaba el doctor en ocio y potencial humano. Entonces tenía además este vínculo estricto con eso que yo estaba buscando, ¿no? Cómo el ocio es un factor que aporta el desarrollo humano. Y además que lo que me ha pasado siempre a mí, y una cosa que trato de impulsar en mis conversaciones con los estudiantes y en las clases, es que yo siento que el ocio tiene que ser una experiencia que vaya conquistando todos los ámbitos de la vida. Porque yo siempre he pensado, ¿por qué el pasar por la universidad o por el colegio tiene que ser una experiencia sufrida? Yo digo que hay que tener esfuerzo, por supuesto, eso es parte inherente a la experiencia de ocio más desarrollada, ¿no? Pero, ¿por qué hay que pasarlo mal en el aprendizaje? Yo de pronto veo a los mismos estudiantes, nosotros vemos a nuestros estudiantes cuando están algunos sobrepasados, teniendo que acudir a elementos externos para sostenerse, para poder aguantar las noches sin dormir. Y yo digo, pero eso no es gozoso. Entonces como que me he propuesto tratar de sugerir que el ocio vaya conquistando estos espacios, porque es interesante que también entender que el ocio no necesariamente, a pesar de lo que se cree a priori, está en contraposición al trabajo. Hay una serie de Como ocio y investigaciones. negocio. ¿Ah? Como ocio y negocio. Claro, bueno, en origen así etimológico, claro, efectivamente la palabra negocio surge de la negación del ocio, ¿no? De la negación del otium. El otium era el ocio en latín, en los tiempos del Imperio Romano, y la negación del ocio, el neg otium, surge como una actividad que perseguía producir algo, ¿no? Perseguía producir un bien, un producto. A diferencia del ocio, del otium, que no perseguía eso, era autotélico, se consumía en sí mismo, era solo el interés por la actividad, ¿no? Entonces, pero es interesante como también reflexionar en torno a que hay muchas experiencias de trabajo que se transforman en ocio. Esto hay un investigador checo-norteamericano, Mihaly Csikszentmihalyi, que él es un nombre bastante impronunciable, yo seguro que lo pronuncié mal, pero que él escribió un libro que se llama la teoría del flujo, una psicología de la felicidad, que es su obra más conocida, en que él sugiere que cuando las personas entran en estados de flujo, es decir, cuando los desafíos de una actividad se equilibran con las habilidades que yo tengo y la cual tengo interés sobre eso, yo entro en unos estados de flujo con lo que estoy haciendo, que pierdo incluso conciencia del tiempo, conciencia de mí mismo, y esto suele pasar en los trabajos en los cuales tenemos pasión, ¿no? De pronto uno está haciendo una clase y de repente dice, ¡guau! Se acabó el tiempo, los alumnos te dicen, profe, se acabó. Pero ¿cómo se acabó? Sí, se acabó. Y claro, tú entras en unos estados de flujo y esos estados de flujo en términos psicológicos son idénticos al ocio. La única diferencia es que uno se aproxima a ello a veces por obligación, porque tiene que ir a hacer la clase a las 6 de la tarde cuando te corresponde, ¿no? Pero, hay un ejemplo más pedestre también que a mí yo siempre lo pongo, que si uno mira, por ejemplo, los futbolistas, los artistas, si uno miraba, por poner un ejemplo, a Ronaldinho Gaucho, yo creo que él nunca estaba trabajando cuando estaba jugando fútbol. Estaba en pleno goce, ¿no? Estaba en ocio. Entonces, eso que parece algo lejano, a mí me encantaría que nos sucediera a todos, que todos pudiéramos desempeñarnos en lo que amamos, en lo que nos apasiona. Y probablemente nuestra experiencia sería más bien de trabajo, o sea, perdón, de ocio que de trabajo, tal como lo conocemos hoy. Entonces, por ahí va mi empuje, digamos, por ahí surge mi idea de que el ocio me parece una noción, una experiencia, un fenómeno tan interesante, porque además las dimensiones, cuando uno empieza a mirar las manifestaciones del ocio, son gigantescas en realidad en magnitud. ¿No? Si uno piensa solo, pensemos en esta plataforma, piense en solo las plataformas virtuales, los juegos virtuales, a cuánta gente reúnen, cuántos millones de energías circulan ahí, de recursos económicos, de tiempo destinado a jugar en línea. O sea, es un fenómeno en realidad que merece, yo creo, más atención. Es probablemente uno de los, en términos económicos, probablemente, si uno incluye el turismo entre medio de eso, debe ser la cuarta. Me permito Por interrumpirte, favor. porque me resuena mucho lo que estabas contando, ¿no? A mí me encanta hacer clases. Yo también soy profesor de acá de la universidad. Hago unas clases que a mí me encantan. Es un trabajo eh,
que amo y además cumple con un sueño, porque yo cuando entré a la universidad, después de un par de meses, yo dije, yo quiero ser, cuando grande quiero ser profe de la universidad. Y y lo soy, entonces estoy muy contento. Lo que me pasa es que me cansa mucho hacer clase. Eh, lo gozo, pero al final de una clase de 1 hora 20, sobre todo en Zoom, me siento agotado porque como que lo doy todo. ¿Cómo se condice esta experiencia con lo que estabas diciendo tú de que el ocio te recrea? Es que yo creo que para mí por lo menos es importante conceder de que el ocio puede ser una experiencia agotadora, Ajá. porque a veces tiene una demanda altísima, no solo en términos físicos, también en términos psicológicos, en términos emotivos. Yo me imagino los artistas cuando crean una obra, cuando entran a esos estados como de iluminación o de flujo, en que en realidad no se detienen, y cuando se detienen están realmente exhaustos, porque Mm. supone eso. En la montañista hay una especie como de cita así básica que dice que la cumbre se logra cuando uno vuelve a la casa. Y cuando vuelve a la casa uno está hecho pelotita, ¿no? Ya uno podría estar exhausto, incluso reviviendo aquellas experiencias que emocionalmente fueron muy poderosas. Entonces, efectivamente, yo creo que en esta teoría que yo le hablaba del flujo, lo que dice Csikszentmihalyi, que la gente es feliz retrospectivamente, que en un Ya, momento no se da cuenta que está en flujo, porque está sin conciencia, ¿no? Uno está haciendo la clase, está ahí, está ahí, está ahí, y de ahí. repente, cuando se acaba, dice, uff, oye, que lo pasé bien, pero estoy agotado, ¿no? Sí, Ahora, es eso. sí, ahora tú, Federico, menciona una cosa que yo creo que no es la materia de la conversación, pero creo que a mí me pasa que en las clases por Zoom es como hacerle clase a nadie, es como una muralla, es una cosa que a mí me hace demasiado falta mirar a los estudiantes, ver cómo están Sí, sí. reaccionando. Uf, a mí yo creo que es triplemente agotadora que una clase común y corriente, para mí por lo menos. A mí también me pasa lo mismo. Bueno, yo los escucho, me siento muy identificada con muchas de las cosas que dicen, porque al igual que el padre Federico, disfruto mucho el trabajo y extraño también el contacto con mis compañeros de trabajo y con los alumnos de la universidad y los chicos que acuden a la pastoral siempre pidiendo ayuda, asesoría. Y pienso en los rituales que hay para llegar al punto de trabajo para aquellas personas que disfrutamos el trabajo, que no es una carga insoportable, sino más bien un momento de disfrute donde además estamos produciendo. Este, pero ese momento de disfrute sí está lleno de rituales como irse a tomar el transporte público, ya sea que nos transportemos en metro, en micro, o agarrar el auto y desplazarse hacia el lugar de trabajo, como llegar, saludar a las secretarias, recepcionistas, al que está ahí en la puerta, incluso parar en la estación del metro, comprarse una frutita, como todas esas cosas que hacen parte de ese ritual y que ya uno llega al escritorio o llega al aula de clase a empezar a trabajar formalmente. Eso hace casi 4 meses que ya no lo vivimos. Y cómo esos rituales pueden hacer, esa falta, digamos, de esos rituales, pueden hacer más pesado, Andrés, el trabajo, más allá de que lo estemos disfrutando o no. Sí, bueno, lo que tú dices y a propósito de lo que conversamos de las clases, tiene un elemento que por lo menos desde los estudios de ocio se ha ido develando poco a poco, porque que es la dimensión social de cualquier experiencia humana, ¿no? Y en particular la experiencia de ocio. El encuentro con el otro, de verdad, así, físico, encontrarse, poder mirarse, poder sentir esa energía que tiene esa persona ahí, poder tocarlo. Yo creo que es
es central en cualquier tipo de experiencia, en cualquier rito. Entonces, el otro día escuchaba un video de un intelectual italiano, Nuccio Ordine, que creo que es un educador, que él advertía de que él iba a ser un defensor acérrimo de las clases presenciales y de los ritos, como tú decías, Carmen, de esta idea del rito del encuentro del maestro con el estudiante, del inicio, del cierre, de la saludo, de la despedida, que él le parecía una amenaza muy grande que producto de esta situación, cuando se encuentre la vacuna, cuando volvamos a la normalidad, algunos quieran sostener la relación a distancia. Si tú te fijas desde el punto de vista del ocio, por ejemplo, incluso las experiencias más individuales, más personales, terminan casi siempre siendo objeto de un momento de compartir. Si uno piensa, por ejemplo, personas que desarrollan actividades muy solitarias, un escritor, por ejemplo, un pintor, normalmente esa obra tiene el propósito de ser compartida con los demás, que los demás la disfruten, que los demás la completen. Entonces, incluso esas experiencias que uno podría decir, oye, esta persona es solitaria, lo está haciendo así, casi todas ellas requieren del encuentro con el otro. Entonces, yo creo que el rito, esos como pequeños encuentros que tú estabas diciendo, nos nutren, porque en realidad somos seres que necesitamos del otro. Y el ocio es un espacio maravilloso para eso. De hecho, un espacio que incluso en lo espontáneo, en este mismo, si esto fuese un café que nos hubiéramos encontrado en la calle y te digo, oye, vamos a tomar un café, pum, ese ocio espontáneo es maravilloso, ¿no? No es planificado, no requiere de gran sofisticación, pero permite encuentros que nos nutren mucho. Entonces yo creo que lo que tú mencionas, para mí por lo menos, es la presencia del otro ser humano. Federico, quizás más también en la línea de lo que preguntaba Carmen. Claro, ya no tenemos esos tiempos muertos del traslado. Yo, por ejemplo, vivo a las afueras de Santiago y me demoro su buen resto en llegar a la universidad en la mañana o a la hora que vaya. Y bueno, ese tiempo para mí era sagrado, era totalmente sagrado el tiempo que me demoraba, porque iba yendo música o iba en nada y nadie me entiende por qué te fuiste todo el camino en silencio, porque quería nomás, porque me sirve. Eh, ¿Y qué hacer para darse esos tiempos? Porque ya no tenemos el tiempo de traslado, ya no tenemos el tiempo en que salimos de la casa. ¿Qué hacer para darse esos tiempos en que estamos en nada? Como en que yo agarro un libro y me pongo a estar en nada, porque agarro el libro porque quiero leerlo, no porque quiero sacar ningún rédito de eso. Sí, mira, hay un tema, es una pregunta muy importante esta que tú pones, porque los tiempos en los cuales uno está en nada, que no, digamos, como la nada no existe, uno no está en nada. Claro, ¿no? lo digo en comillas, pero... Normalmente, pero è interesante, ¿no? ¿Qué quiere decir estar en nada? Quiere decir que son aquellos momentos donde yo dejo que mis pensamientos fluyan con el máximo de la libertad posible, porque mi atención no está, como normalmente sucede, focalizada en un objeto, una actividad, una persona específica. Son momentos donde hay que, yo a mis estudiantes, tanto en el teológico como en el curso sobre tecnología, les hago siempre hacer una hora de silencio, ¿no? Y con muy poca indicaciones. Tienen que alejarse de la tecnología y estar en silencio. Y normalmente, ahora son años, entonces son muchos trabajos que leo de relatos acerca de la hora de silencio y siempre empiezan con un momento de tener que superar
los primeros momentos de aburrimiento para después normalmente lograr intuiciones, juicios, memorias, resignificación de memorias que son muy profundas, ¿no? Entonces, si con los momentos de estar en nada, tú me dices que lo que el ser humano necesita es silencio, yo te digo que sí. Y te diría más, cuanto más uno cultiva su estar en nada, su silencio, cuanto más su momento de ocio, cuanto más su momento de compartir con el amigo, su encuentro con el otro, se hará rico de los descubrimientos acerca de sí mismo hecho en el silencio. El silencio te hace más simpático, paradójicamente, te hace más interesante, ¿no? Entonces, este es como un primer aspecto. Si tú me preguntas cómo hacerlo, hay que decidirlo, ¿no? Hay que decidirlo. Claro, nosotros tenemos formalmente un periodo muy largo de silencio en la mañana como vida de sacerdotes, ¿no? Pero yo creo que en el día a día de uno que tenga una casa con un mínimo de privacidad, porque no tenemos que olvidar que estas cosas son posibles en la medida en la cual hay estructura física que la permitan, porque hay gente que vive muy hacinada y ahí sufre mucho porque no tienen la posibilidad del ocio, no la tienen. Pero en una situación normal uno dice ya, yo me doy un horario, yo trabajo desde las 9 hasta la 1, de las 2:30 hasta las 6, las 7. De 7 a 8, antes de la cena, me siento y hago ocio. Dedico ese tiempo en un sentido creativo a mí mismo. Leo un libro, veo una serie, juego ajedrez, pinto, escribo un poema. Saco a pasear al perro, doy vuelta al perro acá. Sí, sin violar la cuarentena. Claro. No, yo no pensé en mi casa, pero sí. Estamos aquí en Café con Fe esta tarde con el padre Federico Ponzoni, que es profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica, profesor también en la Facultad de Teología y asesor de la Pastoral UC. Y estamos también con Andrés Reed, que es profesor del campus Villarrica de la Universidad Católica y es doctor en ocio y miembro del Centro de Desarrollo Local del campus Villarrica de la Universidad. Carmen. Sí, a mí me vienen a la mente muchos momentos en mi vida laboral y pastoral en que en que han surgido grandes ideas en conversaciones informales, de diferentes, desde iniciativas apostólicas hasta ideas en el trabajo. Y justo hace algunos días me contaba una colega de la pastoral UC que, por ejemplo, Misión País nació de una conversación de pasillo. Para quienes no saben, pues Misión País es todo un programa de misiones que abarca todo el país y donde los jóvenes estudiantes de la Católica y algunos estudiantes de otras universidades también se apuntan para ir a diferentes lugares apartados de Chile y poder pues anunciar la buena nueva del Señor. Y esto nació de una conversación de pasillo y eso me llamó mucho la atención porque yo hubiera pensado que es como una planeación estratégica de qué vamos a hacer y fue más bien de algo informal. Pero esas conversaciones informales ahora no están ocurriendo porque cada uno está en su casa. Y quería preguntarle a Andrés, ¿cómo suplir esos espacios? Ya hablamos un poco de esos tiempos muertos que también son importantes y que a veces incluso pueden ser fuente de creatividad,
pero de esos tiempos muertos en comunidad, de esos tiempos muertos entre compañeros de trabajo, entre amigos, ¿cómo hacer para reactivarlos y para que nos ayuden en la creatividad y en la innovación? Es una pregunta complicada porque incluso en términos personales yo he tratado de sostener mis ocios colectivos y no ha sido nada de fácil. Yo, por ejemplo, participo en un taller literario y era de las cosas más deliciosas que había juntarse a compartir una copita de vino, comer algo, conversar, vernos, escribir y después irnos. Ahora estamos haciendo eso por Zoom. Pero yo creo que un poco hay que seguir de alguna manera lo que decía Federico. Yo creo que uno tiene que proteger ciertos espacios y entender que esta protección de espacios son necesarios para mi bienestar, pero también para los de mi familia y con quienes vivo. Es cierto que la situación hoy día es muy angustiante y esa es una consideración que hay que tener, porque yo he escuchado a mucha gente que dice, pucha, pensé que ahora iba a aprender a tocar guitarra, pensé que porque iba a tener tiempo, que iba a poder escribir, y resulta que no tengo la capacidad de hacer nada, porque no organizo bien los tiempos de trabajo, porque a veces uno se sobrelleva con esto, pero también porque la ansiedad y la angustia que produce la situación hace que no sea muy posible hacerlo. Y súmale las condiciones de hacinamiento de muchísima gente en Chile. O sea, yo diría que esto es lamentablemente casi una normalidad, vivir en lugares donde no hay espacio, pero dentro de ese contexto difícil, yo creo que lo que hay que intentar hacer es proteger eso. Porque, mira, en la medida que tú como padre, madre, pareja, lo que sea, me dedico un tiempo, 20 minutos al día, 30 minutos al día, a mí mismo, a mi cuidado, a mi satisfacción, lo que voy a poder hacer es estar mejor para compartir con los demás. Si no lo hago, voy cultivando una especie de pequeña rabia, de frustración, que obviamente la voy a difuminar donde estoy involucrado. Ahora, en términos del reencuentro, yo tengo la expectativa de que todos tenemos tantas ganas de volver a ver a nuestros amigos, a nuestras amigas, a jugar nuestro partido de fútbol, a poder ir a caminar al parque, que va a haber una suerte de explosión, ojalá, de ocio cuando esto vuelva. Pero yo creo que en estos momentos el ocio es claramente un espacio de protección personal y grupal, o sea, y colectivo, que tenemos que protegerlo y cuidarlo. Y efectivamente, si uno tiene las ganas, es el momento de aprender o de cultivar aquellas aficiones que siempre quise hacerlo, o que alguna vez las tuve ahí media abandonada y que me había aproximado a ellas. Porque, como un poco lo que decía Federico respecto del silencio, yo creo que de alguna manera una experiencia de ocio también genera un poco esa respuesta. No es la misma, pero nos permite un espacio de encuentro personal, un espacio de tranquilidad, de satisfacción y de renovación. Uno se restaura cuando está en actividades de ocio, se restaura mentalmente incluso, a pesar de que uno puede quedar exhausto, después como que hay algo que se abre, algo que hay más apertura. ¿Y qué pasa? Dale, Federico. Sí, no, yo te diría que, digamos, la lógica dell'ocio è una logica che si contrappone alla que Heidegger llama el pensamiento técnico, ¿no? Que es el pensamiento bajo el cual todo tiene que ser productivo hasta una conversación tomando un café con amigos, porque yo ahí le vendo mi idea nueva o formo una red de apoyo para encontrar un trabajo a futuro, ¿no? Y me parece que, digamos, la experiencia del ocio excede la, 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 la lógica de la técnica, y me parece que, pero, en este tiempo de pandemia, paradójicamente la tecnología se ha metido mucho más dentro de nuestras vidas, haciéndola paradójicamente mucho más aburridas, ¿no? Porque hacer clase por Zoom no es lo mismo, porque
programar un curso en Canvas te requiere una cantidad enorme de tiempo, una precisión de ejecución mucho mayor. Si lo haces mal, después los estudiantes se te quejan. Es decir, que la invasión de la tecnología que la pandemia ha hecho en nuestras vidas es altamente problemática con respecto a lo que decía Carmen. La gran creatividad, la gran novedad, digámoslo así, necesita de estas experiencias que exceden lo técnico, que son experiencias de ocio, que pueden ser, como decía Andrés muy bien antes, bastante solitaria como principio, que pero terminan siendo sociales, y al revés, hay actividades de ocio que parecen muy sociales que terminan en un enriquecimiento personal muy profundo. Me parece que a lo que va Carmen es que en un mundo, en un momento donde no hay interacción en presencia de cuerpos, la creatividad muere porque todo se vuelve técnico. Qué interesante lo que dice Federico. Yo justo le iba a preguntar por cómo han visto quizás innovaciones o creatividad en este tiempo de cuarentena. Yo hablaba con amigos artistas y me decían, bueno, he tenido experiencias, me pasan tantas emociones, siento tantas cosas en estos días que, bueno, me siento y me sale escribir una canción o me sale pintar un cuadro, eh, pero yo pienso, a mí no me sale nada, po. No me sale nada. No me salen ni los trabajos que tengo que hacer, o sea, cuando pienso qué tengo que escribir, es como, no se me ocurre cómo partir. Eh, ¿Qué innovaciones han visto en este tiempo de cuarentena que pueden ser como producto de un sano ocio? Ustedes dos. ¿Qué les ha llamado la atención quizás? A mí, yo no, claro, una de las cosas que me llamaba la atención, pero parece un poco trivial, ¿ah? Pero es que a mí me seduce mucho la idea del juego y del el humor. Entonces, esto es de las cosas que me atraen. Eh, me llamaba mucho la atención como explosión del TikTok, no sé si lo han visto, esta plataforma de videos cortos, que yo encuentro que hay unas cosas graciosísimas, o sea, y además que muy desafiante, porque cuando aparece una de estas imágenes TikTok y la gente tiende a imitarla, requiere un desempeño más o menos importante. De las cosas que yo diría que, a mi juicio, Manuel, más que innovadoras, porque no, la verdad es que tampoco he mirado, yo hago mis clases, mi pega y luego me retiro de lo que puedo de la pantalla, entonces trato no ver noticias incluso, entonces estoy más o menos ajeno, pero lo que sí me ha llamado la atención respecto a este tiempo es como la disposición a compartir conocimiento, a compartir información, a compartir opinión. Esto mismo que estamos haciendo no era habitual. Bueno, a nosotros en Villarrica era difícil que yo fuese a Santiago a hacer esto solamente. Pero esta pandemia lo que ha levantado, yo creo, es una apertura a mostrar lo que yo sé, compartir todo, la cantidad de webinars, de seminarios. De hecho, webinar es una palabra que yo no conocía hasta la pandemia. Inventada, totalmente. Y hoy día está completo. Entonces, creo que eso puede ser un despertar interesante, como decir, ok, compartamos lo que sabemos, compartamos nuestras opiniones, dialoguemos los puntos de vista diversos, pongámoslo en una conversación. Creo que eso, no sé si es una innovación, pero sí creo que es algo que nos ha dado la crisis, la posibilidad de compartir ahí. A mí yo pertenezco a un colectivo de payasos de hospital, que hacemos voluntariado en payasos de hospital, y hay una página de un payaso chileno que se llama Chirlito, y él dijo, oye, aquí estoy para que me manden videos de payasos. Olvídate, 600 videos de payasos del mundo saludándolo. Entonces, ahí hay como un espacio, se abre un espacio de compartir, de dialogar y de divertirse. Eso es lo que yo por lo menos he observado.
Mira, te cuento lo que pasó en mi casa en este momento, porque quería como abordar la pregunta desde otra perspectiva. Eh, ¿Qué es esto? Hay una innovación en las relaciones humanas que uno puede vivir. Es decir, imagínate, imagínate, bueno, no, lo cuento sin imaginación. En mi casa, las relaciones entre nosotros no era como de angelito a angelito. Había cierta, había cierta tensión, ¿no? Antes de la pandemia. También porque tenemos una vida muy complicada, de muy poco compartir, porque es una vida muy intensa en la cual yo, ponte tú, salgo de la casa a las 9 de la mañana, después del silencio, y muy a menudo vuelvo después de las 10 de la tarde, y por lo tanto la gente con la cual vivo, paradójicamente, la conozco poco, ¿no? Ahora, en esta pandemia, eh, es como si mirándonos a la cara nos hayamos implícitamente dicho unos a otros, como lo hemos hecho hasta ahora no está bien. Entonces la gran innovación es que tratemos de mirarnos y de tratarnos unos a otros de una forma nueva. Y debo decir que también bendecidos por la gracia de Dios, porque esto ha sido también como obra del Espíritu Santo, una cosa nueva entre nosotros ha pasado, ahora somos más amigos. Y ponte tú, nosotros tenemos nuestro momento de ocio divertido en la noche después de la cena, vemos siempre una serie juntos. Un episodio y después ¿Cuál a están viendo dormir. ahora? ¿Qué? ¿Cuál están viendo ahora? The Americans. Perfecto. La voy a ver. Después Y, me cuentas más de la serie. y es bonito porque, digamos, la serie nos da, è un momento grato che passamos in conjunto. È un ritual porque siempre yo voy a tomar mi computador después de que la gente ha terminado de comer y de lavar los platos. Lo conecto a al televisor grande. Después hay un chiste entre el padre Diego y yo sobre quién va a tomar la cerveza para quién. Eh, pero esto hasta hace 6 meses no pasaba. Y yo digo que esta es como la innovación, pero con respecto a las relaciones humanas, ¿no? Que me parece fundamental, porque me parece que es lo que la pandemia está pidiendo, ¿no? La gran innovación es en la mirada que tengo al otro que comparte el espacio conmigo. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice el padre y creo que eso también se traslada a las relaciones familiares, se traslada incluso quienes vivimos en comunidad, pues sí, efectivamente vivimos con personas que tienen mundos muy diferentes, pero incluso a veces esas cosas ocurren en familia, entre Sí, parejas de esposos, entre hermanos, entre la relación madre-hijo, y es bonito ver cómo pues esto también ha traído frutos y que con el tiempo lo veremos. Y también quería agregar el tema, por ejemplo, de hay más conversatorios, hay más, no sé, los cantantes que hacen sus live en las redes sociales y que a veces los ves sentado al lado en la sala de su casa cuando siempre para verlo pues había que pagar un tiquete, una boleta, no sé, que se armaba todo un show y ahora está sentado con su guitarra en la sala de su casa y como está, a pesar de que estamos lejos, estamos cerca en un sentido. Creo que eso también es una innovación que nos ha traído este tiempo de pandemia y pues donde podemos hacer que el ocio sea más productivo y sobre todo que nos traiga como que nos recargue energías, que es lo importante. Bueno, ya estamos llegando al final del programa, Manuel.
cosas que pasan en los medios. Nos encantaría seguir conversando, pero los de los controles nos van a matar en un rato más. Así que les agradecemos tanto al padre Federico Ponzoni, profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica y asesor de la Pastoral UC, y a Andrés Riit, profesor del Campus Villarrica UC y miembro del Centro de Desarrollo Local, y además doctor en ocio, especialista en este tema, por haber estado... ¿Ah? No, que quería agradecer, pensé que había terminado. Por haber estado en este programa, en este capítulo, y le agradecemos también por su sintonía a todos los que se nos unen por Radio María y por el canal de YouTube de la Pastoral UC y por nuestro podcast en Spotify, donde pueden encontrar todos nuestros capítulos. Federico. Muy buenas tardes a todos, ha sido un gusto Andrés poder conversar contigo. Qué rico sería poder seguir con esta conversación. Lo mismo digo, ha sido realmente un placer. A ver si es que en algún minuto nos tomamos un café de verdad juntos. Sí. Bueno, que estén muy bien. Les agradecemos a todos por su sintonía y por haber estado aquí. Nos encontramos el próximo miércoles. Radio María presentó Café con Fe, conducido por Luis Felipe Allende, director de comunicaciones de la Pastoral de la Universidad Católica de Chile, y Manuel Izquierdo, alumno y colaborador de la Pastoral UC. Todos los miércoles a las 18:30 horas. Café con Fe en Radio María 89.3 FM y en radiomaria.cl.